Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, leemos unos versículos y ya entramos en la palabra del Señor. Mateo 14, 32 y 33, dice así: Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Este hermoso pasaje cuenta, hermanos, cómo el Señor, dejándoles en el monte, él orando, ellos se fueron, y dice la Biblia, hermanos, que cuando estaban en el mar, dice que remaban con fatiga porque el viento les era contrario. El Señor, como ve y sabe todas las cosas, dice la Biblia, hermanos, que descendió y empezó a andar por encima de las aguas, cosa que al verle se turbaron y se asustaron de tal manera que se atrevieron a decir: ¡un fantasma! Sin embargo, el Señor, dice la Biblia, hermanos, que le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el apóstol San Pedro se atrevió a decirle: si tú eres, di que yo me vaya a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que le dijo el Señor: ven. Dice, hermanos, que descendiendo de la barca, no sabemos los pasos que pudo dar, pero sí declara la Biblia, y la creemos, que andó por encima del mar. Pero dice, hermanos, que cuando vio un fuerte viento, se volvió y empezó a hundirse. Pero dice textualmente la Biblia: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Enseguida el Señor asió de él, y dice la Biblia que cuando se montaron en la barca, se calmó el viento. Quédate con este detalle: se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, cuando llegaron a la ribera, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Como yo siempre suelo decir, hermanos, tengo esta costumbre, es el hecho literal que está escrito en la bendita palabra de Dios. Léelo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Pero yo siempre le pido a Dios que Dios me dé una palabra para este tiempo, para mí, y cuando pido para mí, sé que Dios me la da y también puedo compartirla con las demás personas. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, lo primero que he de decir, que el Señor subió al monte a orar, que es la costumbre que tenía, aunque les mandó que fueran al otro lado, y de que empezaron a remar. Y dice la Biblia, hermanos, textualmente: y remaban con fatiga porque el viento les era contrario. Y yo empezaré a hablarte de parte del Señor y decirte lo siguiente: no olvides que estamos viviendo en medio de este mar de confusiones. Dios lo compara a la tierra como un mar de confusiones. Y dice, hermanos, que empezaron a remar y remaban con fatiga. ¿Saben por qué? Porque el viento les era contrario. Y a veces, hermanos, permítanme que vaya ya a la palabra del Señor para hablarte a ti de parte de Él. A veces las cosas parecen como que nos vienen contrarias. Me explico. A veces no salen las cuentas como nosotros queremos. Porque fíjate, remar a favor, pues no hace falta ni remar, el propio viento con las telas lo dirige. Pero, al contrario, remar con fatiga, porque el viento les era contrario, remaban con fatiga. Y es decir, hermanos, que en el caminar que estamos teniendo con el Señor, en medio de este mar de confusiones, a veces el viento nos es contrario. Y remamos con fatiga, nos cuesta. Hermanos, la vida del cristiano, permítanme deciros, que si alguien te ha contado que el caminar del Señor es camino de rosas, cuidado, Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces el tiempo, las adversidades, los problemas, las necesidades, las fatigas, nos es contrario y a veces tenemos que remar con fatiga. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que a la cuarta vigilia, y he estudiado, hermanos, y he sabido que la cuarta vigilia podía ser de 3 a 6 de la mañana. Y era una hora más difícil. ¿Saben por qué? Porque la fatiga y el cansancio estaban encima de ellos. Pero lo que me llama la atención, que el Señor vino. Yo me quedo con las palabras de las alabanzas, ¿verdad? Cantaban
las alabanzas, los hermanos, y decía oscuridad, monte, cadenas, y expresaba la alabanza, que esas adversidades no es impedimento que el Señor venga, que las vence, que las puede. Pues quiero decirte que es así, hermano. A veces ante las circunstancias tan adversas, lo que tenemos que confiar es que el Señor está ahí y viene. Porque fíjense, vino a la cuarta vigilia, pero Él vino. No te impacientes. ¿Recuerdan el otro domingo el mensaje que compartía? A veces nos impacientamos. No te impacientes. Espera en Dios. Es verdad que tienes tiempo difícil, momentos muy críticos, que no los entiendes. ¿Recuerdan, hermano, la semana pasada? A veces el caminar y el vivir es como parece como que fuera extraño, que no lo entendemos, pero no. Deja que Dios actúe en tu vida, te ayude. Porque, ¿saben, hermanos? Dice que cuando le vieron se asustaron. Y gente, no sé quién de ellos, empezó a decir, ¡es un fantasma! Permítanme deciros que a veces las cosas pues no salen y parece como que nos asombramos, nos sorprendemos. Pero Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No sé con qué pretensiones pudo decirle Pedro al Señor esta frase, pero como el Señor es bueno, le dijo, ven. Y dice textualmente la Biblia lo que yo les he dicho antes. Descendió y empezó a andar. Empezó a andar. ¿Te das cuenta que andaba sobre lo imposible? ¿Saben por qué, hermanos? Porque miraba al Señor. Y el Señor me decía, en medio de este mar de confusiones, si no dejamos de mirar al Señor, nunca nos hundiremos. Aunque a veces el viento nos sea contrario, permíteme decirte de parte del Señor, no dejes de mirarle a Él. Si le miras a Él, tú no te hundes. Tú no te hundes. Y saben, hermanos, dice que cuando vio aquello se asustó y comenzó a hundirse. Pero he leído, comenzando a hundirse, clamó y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y enseguida vino el Señor sobre él. Mira lo que te digo de parte del Señor, querido hermano que me escuchas. Si necesitas a Dios y necesitas de Dios, no tardes. Enseguida, clámale. Dice la Biblia, clámame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Si le necesitas a Dios, y en esta mañana te brindo esta oportunidad de parte del Señor, si necesitas de Dios, no tardes. Y ahora lo cuento como anécdota, hermanos. Me sirvió de gracia, valga la expresión, y disfruté pensando en esto. Y decía yo, entre mí, ¿dónde se crió Pedro? ¿Dónde se crió Pedro? ¿No se crió en el mar? Se crió en el mar, era un pescador de peces. Se crió en el mar. Y ríete, hermano, es una gracia. Sabría nadar de todos los estilos. Abrazada, de espaldas, de mariposa, de todos los estilos. Pero si no le llama al Señor, se hunde, se ahoga. Y el Espíritu Santo me decía, ¿cuánto tiempo llevas? Pues muchos años. ¿Y sabes? Pues sí, un poco. Pero le digo al Señor, si no te aclamo, si no me ayudas, me ahogo. Y disculparme, no son los años, no es el saber, es tener la gracia de saber depender, de estar dependiendo del Señor. Yo llevo años, hermanos, pero he confiado en el Señor de tal manera que a diario, que no me avalan los años, ni la experiencia, ni el saber, y sé nadar abrazada, espalda, mariposa, pero si no le clamo me ahogo. Dice que enseguida, hermano, enseguida, le cogió y le subió en la barca. Y dice la Biblia lo que he dicho antes, ¿recuerdan? Cuando se montaron en la barca, se calmó el viento. ¿Saben qué es lo que embravece y hace mal al mar? Es el viento.
No es el mar se queda quieto, pero cuando viene el viento, mueve las olas, embravece el mar. Y espiritualmente hablando, digo, la vida del Señor la tenemos plácida, vivir, pero a veces vienen vientos contrarios. No es la vida, es el viento que viene y a veces nos tambalea y a veces, hermanos, anegamos que no es la vida en el Señor, porque podemos dar gracias a Dios que somos cristianos, a nuestras fuerzas y deseo queremos proseguir en el camino que hemos emprendido, pero la vida del Señor es muy plácida, pero a veces vienen los vientos contrarios, las necesidades, las enfermedades, las fatigas. Hoy por hoy, hermanos, se está viviendo muy mal. Discúlpenme, hermanos, lo hablo con la sana intención de que entiendas que necesitamos a Dios. Hermanos, sabéis que nuestra etnia, nuestra iglesia Filadelfia, pues los dictó, llaman, nos invitan a que oremos por personas. Hermanos, hoy hace 3 meses partió un consuegro mío de Benavente, un gran siervo de Dios. No tenía 70 años, hermanico. Hay un muchacho en León, con 23 años, está gravísimo. Por desgracia, ayer estuve en Valladolid, hay una muchacha de aquí de Palencia, una pariente mía, está en Valladolid, la trasplantaron un riñón, lo ha rechazado y está otra vez en la UBI. ¿Qué quiero decir? No quiero amedrentarte, quiero exponerte lo que es la vida, las necesidades, las fatigas, las cargas, los agobios, la parte negativa, pero quiero brindarte la parte positiva. Hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios y saber que Dios toma la rienda de todo. La vida está plácida en Dios, pero a veces los vientos vienen y ocurrió, hermanos, de tal manera que se paró el viento y se hizo grande bonanza. Permíteme decirte, esta palabra la que tengo en el corazón, para alguna persona, para mí primero, pero para alguna persona, no tardes. Si necesitas de Dios, no tardes. Que el hombre, hermanos, como decía, comenzando a hundirse. Nada más que empezó a hundirse, dio voces, no cogió lo que él valía, lo que él tenía, lo que él sabía, enseguida clamó y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y enseguida el Señor fue sobre él, le cogió y montaron en la barca. ¿Saben, queridos hermanos? Cuando se montaron en la barca hubo grande bonanza. A veces, lo digo, a veces, valga la expresión, lo digo como lo siento, a veces nos despreocupamos un poco y parece ser como que dejáramos un poquito al Señor y que en nuestros quehaceres, en nuestras cosas, y a veces nos damos cuenta de que lo que necesitamos es que Él esté en nuestra barca, que Él esté aquí, que Él esté conmigo, y no dejarle para nada ni en nada, porque cualquiera que sea la situación, por muy adversa que sea, Él no tardará en venir, Él no tardará en ayudarnos, pero lo que sí quiere el Señor es que le aclamemos. Y en esta mañana te digo de parte del Señor que si necesitas al Señor, no tardes, clámale, pídele que te ayude y Él estará presto. Dice que enseguida, Él no se anda por las ramas, discúlpenme por usar esta expresión, Él viene. A veces nosotros queremos y andamos y tratamos, no, Él viene en el tiempo idóneo, Él viene a su tiempo. ¿Recuerdan, hermano? El otro día yo decía, y lo vuelvo a decir porque aquí hay gente que el otro día no estuvo, pero sí te quiero decir esto de parte del Señor, recordar a los hermanos y hablártelo a ti. Cuando tenía el Señor una casa, una aldea, que vivían 2 hermanas y un hermano, y cada vez que iba disfrutaba de la casa, pero estando en otra aldea, en otro sitio, le hicieron saber que estaba enfermo, y claro, pudieron creer que siendo amigo como era y que les amaba, nada más que recibiese la noticia de que estaba enfermo, enseguida dejaría todo e iría a casa, a donde ellos. Y dice la Biblia, hermano, que se quedó 4 días más. Sin embargo, cuando se cumplió el 4.º día, dijo a sus discípulos, vamos allí. Y ellos se sorprendieron como diciendo, o sea, que no vienes cuando te llama porque está enfermo y ahora quieres ir. Pero fíjense
Fíjense, cuando llegó allí, salieron las dos hermanas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Quitad la piedra. Le llamó y no le sanó, le resucitó. O sea que cuando Dios viene, no solamente se conforma, no, te asombrarás y verás la grandeza de Dios que hará algo más. No solamente quiso sanarle, sino que le resucitó. Por eso, permíteme decirte esta frase. El Señor sabe venir a su tiempo. Tú clámale, tú espérale, que Él vendrá al tiempo idóneo, cuando tú verdaderamente más lo necesitas. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces has pensado, digo, ay Dios, aquí se acaba, aquí? Qué sorpresa ha sido para mí, hermano, en pensar que en tiempos muy críticos, ay Dios, qué grandeza tiene Dios que ha sabido venir a su tiempo y me ha sorprendido, hermanos. Lo digo para mi vergüenza. ¿Cuántas veces me he avergonzado yo y decir, pero hombre, ¿recuerdan, hermanos, lo que le dije a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y a veces esa frase viene a nuestros corazones, ¿verdad? Y decir, no dudes, hombre, yo estoy contigo. Yo lo he dicho y hay una promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días hasta la fin del mundo. Entonces, pero a veces el enemigo, que no juega ni está de más, manda dardos para amedrantarnos, para pensar, cree que aquí está. No, dice la Biblia, poneros el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo. El enemigo está mandando dardos y últimamente no se conforman uno, les mandan como en docenas. Pero si tenemos el escudo de la fe, buscamos a Dios, oramos, le pedimos a Dios, Él vendrá a ayudarnos. Y dice la Biblia, hermanos, cuando llegaron afuera, me llama la atención, hermanos, fíjense por qué, me llama mucho la atención, porque cuando llegaron allí, dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo meditando en esta frase, pude entender algo. Dios cuenta contigo. Y yo decía entre mí, digo, ¿cómo se sirvió el Señor de Pedro para tener este trato tan personal con Él, que motivó y provocó que los demás confesaran y adoraran al Señor Jesucristo? Y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y fue ese hombre quien provocó a los demás. Y el Espíritu Santo me hacía ver y me decía, por el trato que tú tengas conmigo, por a veces por las experiencias que yo pueda tener con el Señor, qué grande gozo puedo motivar a que alguien pueda venir a los pies del Señor, a que alguien pueda orar y adorar a nuestro Dios, y que yo haya sido el que le haya provocado. Ay, Dios mío, ¿recuerdan, hermanos? Me viene a la mente ahora de lo del otro día, ¿verdad? ¿Recuerdan, hermano? ¿Qué satisfacción más grande puedes tener que alguien pueda conocer el Evangelio por medio de ti? Recordar, hermano, me viene a la mente. Recordar que yo dije el domingo pasado, decía, ay, Dios mío, ha habido personas que han venido donde mí y me han dicho, incluso voy a la cárcel a predicar, gente después han venido donde mí por medio de predicarle la palabra de Dios, hacer impacto a la palabra de Dios en sus corazones, venir donde mí y decirme gracias, hermano, por el bien que nos haces y gracias porque Dios ha servido y por medio de ti hemos venido tal. Pues yo el otro día decía, yo no le digo nada. Yo, bueno, hermano, pues me alegro. Pero luego yo en mi casa me regocijo y digo, ole, que por medio de mí he hecho bien a esa persona. Delante de la gente no lo digo en mi casa. Digo, ole, gracias, Señor, porque por medio de mí has hecho bien a una persona. Y eso es el regalo más grande que yo puedo recibir del cielo, hermano. Que alguien, que alguna persona pueda venir a los pies del Señor, pueda conocer la gracia de Dios. Hermano, te invito a que valores esto, que el trato personal que Dios tenga contigo, que te motive, te enseñe. A Pedro le enseñó, ¿recuerdan lo que estaba hablando? Sabiendo nada de todos los estilos, si no le echa mano el Señor, se ahoga, no le sirvió. Las experiencias que tú tengas a plan personal, el trato que Dios tenga contigo, que disfrutes y verdaderamente valores
que Dios está contigo y está presto a ayudarte. Pero que Dios luego pueda servirse de ti para que alguien pueda conocer el Evangelio, eso es el mayor galardón que aquí en la tierra puedas recibir. Dice la Biblia, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Saben, en el cielo la salvación Dios la da a todos que crean en el Señor Jesucristo. Pero me atrevo a creer y a decir o a expresar que en el cielo hay galardones y no es porque se lo merezca alguien más que otro, no, es porque verdaderamente han entregado su vida y discúlpenme hermanos, ha habido personas que han sido y se han ido de misioneros a países a predicar la bendita palabra del Señor, han dejado su familia, han dejado sus quehaceres, sus cosas, sus tierras y se han ido allí. Hermano, disculparme, yo lo digo como lo creo, ¿eh? ¿Tú crees, hermano, que ese señor o esa persona va a recibir? Pues yo creo que Dios le dará otro galardón más grande. Porque dice la Biblia, cualquiera. Porque el Señor, los discípulos se acercaron y dijeron, Señor, hemos dejado esto y esto y esto. Y el Señor dijo, cualquiera que deje cosas por mí recibirá la vida eterna y un galardón en el reino de los cielos. Ahora bien, si tienes la oportunidad, que el galardón te le dé Dios arriba. Tú no se lo pides aquí, deja que Dios te lo dé arriba. ¿Saben? Primero, venir aquí. Me viene a la mente, hermanos, por si por casualidad hay alguna persona aquí, como a plan personal, perdonadme, no os conozco ni sé el tiempo que lleváis en el Evangelio, pero me viene a la mente esta frase, hermano. ¿Recordáis, hermano, cuando el hijo pródigo vino de nuevo a la casa del padre? Él pensaba y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de los jornaleros. ¿Saben, hermanos? Lo primero que recibió este joven fue lo que necesitaba, lo interno, el perdón, el beso y el abrazo. Pero luego, cuando entró en la finca, luego le dio los regalos, el calzado, el anillo, el vestido. Y lo que te estaba mencionando antes, mira lo que me viene. Permíteme decirte que aquí lo primero que recibimos, una persona que está en el mundo, que no conoce a Dios, lo primero que recibe es el perdón, los besos y los abrazos. Y los regalos y los galardones, que Dios les dé. Que Dios te los dé. Tú primero recibe el perdón, los besos y el abrazo. Y no lo sé, lo lanzo por la fe, si hay aquí alguna persona que lleva tiempo sin venir, que es un hijo o una hija pródigo, que viene ahora, te invito de parte del Señor y te digo que vengas al Señor y que lo primero que recibas es el perdón de Dios, porque dice la Biblia, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú te encuentras apartado o apartada y llevas un tiempo sin venir, ven a los pies del Señor. Ven, que el Señor lo primero que vas a sentir es el perdón en tu corazón y en tu alma, el beso, el abrazo, y después que Dios te dé los regalos. No vengas aquí por los regalos, ven primero por el perdón, por los besos y los abrazos. Y eso no hay regalo que lo pueda comparar a la grandeza de Dios. Por eso quiero terminar.